Esperanza Hermida, coordinadora de PROVEA, el Programa Venezolano de Educación Acción por los Derechos Humanos, hemos repasado parte de este problema. Un país que tiene una crisis económica larga y tendida y que además va a seguir complicándose, es un terreno propicio para la violación de derechos fundamentales, inclusive derechos que son muy difíciles de satisfacer. El tema económico es una larga aspiración pues, de cualquier sociedad, el que la gente tenga un salario digno y que tenga condiciones fundamentales. De hecho, internacionalmente Venezuela había tenido algunos avances importantes. Usted ha señalado que hay un retroceso en el ejemplo crucial de la lucha contra la pobreza, pues es comprobable por cualquiera. Pero hay un derecho en Venezuela que está, como dicen ustedes, conculcado, afectado, y es el derecho a la información, a la libertad de expresión y del acceso también a la información oficial. ¿Qué valoración tienen ustedes considerando que inclusive muchos medios han sido comprados directamente por el gobierno que ha pasado a controlarlos como si fuesen marionetas? Sí, bueno, ahí PROVEA ha sido enfática en dos áreas fundamentalmente. Cuando nosotros hacemos el informe anual sobre la situación de derechos humanos, monitoreamos lo que es la memoria y cuenta de los organismos y contrastamos su información con la información de prensa, con la información que nos suministran las víctimas y el monitoreo que hacemos a diario de la situación nacional a través de los medios de comunicación. Cuando pedimos la memoria y cuenta, la negativa es extraordinaria. Hay que enviar varias veces el oficio, hay que solicitar audiencia, hay que valerse de determinados diputados dentro de la Asamblea Nacional a quienes les llega la información y ellos a su vez nos hacen llegar la información a nosotros. Entonces vemos que en lo que es la gestión pública, la transparencia no es el principio que caracteriza al gobierno del presidente Nicolás Maduro y anteriormente también sucedía con el gobierno del presidente Chávez. Y eso es muy negativo, eso es parte de la limitación al derecho a la información. Pero por otra parte, ¿verdad?, está el tema de los medios de comunicación y hemos visto cómo ha crecido el monopolio de los medios de comunicación, no solamente a través del sistema público de medios, sino a través de los mecanismos de adquisición de medios. Encubierta ese mecanismo. Exactamente. Testaferros además y control que uno lo ve en las primeras páginas y en las informaciones de adentro y es como si hablaran de otro país. Lo que ha fortalecido entonces el tráfico o tránsito de información, alguna no muy fidedigna, lamentablemente no viene de fuentes periodísticas, pero a través de las redes sociales. Entonces es una situación en donde la información, el derecho a la información de la ciudadanía se ha visto profundamente conculcado. Si bien las redes sociales son una herramienta, no es menos cierto que el trabajo periodístico tiene unas determinadas características que siempre indiscutiblemente brinda mayor confiabilidad que aquello que pueda... La práctica profesional en este caso, que es la diferencia entre un curandero y un médico. Correcto. Entonces allí tenemos una situación de desventaja, desequilibrio y donde la ciudadanía venezolana se ha colocado en una situación prácticamente de volver al oscurantismo en muchos aspectos. Yo vengo recientemente de una pequeña gira por algunas ciudades del interior del país, haciendo pues algunos talleres de formación en materia de derechos humanos y de monitoreo de incumplimientos y violaciones a derechos humanos en comunidades y la gente muy preocupada decía, oye, pero ¿qué es lo que pasa en Caracas realmente? ¿Qué es lo que pasa verdaderamente con la economía? Es que ya también hay colas, es que acaso también hay problemas con la salud, con la educación. Entonces estamos hablando de poblaciones que no están muy alejadas pues de la... Están desinformadas por completo, pese a que están cerca geográficamente. Exacto, sí, estamos hablando de Barquisimeto, estamos hablando de Valencia, estamos hablando de Maracay. Pero es que hay una ley, por ejemplo, la ley Resorte impide que los medios de comunicación, las televisoras, transmitan una cola, una protesta callejera. Sí, pero eso es algo así como pretender tapar el sol con un dedo. Ajá. Eso no tiene ningún sentido, porque a la larga las personas tienen familia, tienen conocidos, tienen amigos, las familias se disgregan en la geografía nacional, y se van enterando. Incluso fuera del país, y se van enterando. Y bueno, medios como este y otros medios que siempre pues de alguna manera hurgan en la realidad venezolana, permiten ponerla en la vitrina y exhibir qué es lo que está pasando. Eso es una tontería de parte del gobierno, pero indiscutiblemente
evidentemente lesiona Sí. el derecho de la ciudadanía a la información y cercena la posibilidad de que una ciudadanía informada tenga efectivamente la probabilidad de incidir en los cambios dentro de las políticas públicas. Hay un dicho viejo que dice que el comisario en el pueblo manda más que un general. En esos recorridos por el interior del país, ¿ustedes aprecian mayores o menores violaciones a los derechos humanos en comparación con lo que ocurre en Caracas, por ejemplo? Muchísimas violaciones y algunas son hasta bastante más graves que las que se ven en Caracas. Y no se conoce nada de eso por aquí. Nos referimos, por ejemplo, a la situación del Estado Táchira, del Estado Zulia, del Estado Barinas, en donde el tema del acceso a la alimentación, en donde el tema del contrabando, donde el tema de la intervención de los funcionarios militares en la corrupción es extraordinaria. Y bueno, y aun cuando uno pudiera sentir algún nivel de temor por decir estas cosas, porque mañana pasado a través de programas que dirige el presidente de la Asamblea Nacional se nos pueda criminalizar, no podemos dejar de evidenciarlo. Hay una profunda corrupción, hay un profundo matraqueo, que es como que en el argot venezolano se conoce la extorsión, y eso efectivamente pulula en el interior del país. Se ve inclusive hasta más que en el caso de Caracas. Vemos también situaciones de mucha conflictividad en términos de lo que es la situación de los indígenas, en el caso del Zulia, en el caso del Estado Bolívar, cómo han venido siendo desplazados los indígenas de sus territorios, y los principales actores del desplazamiento son la Guardia Nacional, son los militares, son los que están detrás de, digamos, la explotación del oro, de la explotación del cobre, de la explotación de coltán, que es un mineral estratégico también. Exactamente. Entonces allí uno observa que la situación de Caracas es una vitrina, pero indiscutiblemente la situación del interior del país es una situación bastante grave que forma parte de ese conjunto de elementos que nos hacen caracterizar la problemática venezolana como una problemática de violación bastante generalizada, incumplimiento bastante generalizado de los derechos económicos, sociales y culturales, cuya expresión, digamos, en términos más protuberantes es la violación de derechos civiles y políticos, pero evidentemente los indígenas, los trabajadores, las personas que no pueden acceder a la salud, que no pueden ni siquiera acceder a un medicamento, siendo pacientes que presentan patologías graves, es una situación que nos coloca pues en el otro lado de la acera. Hemos retrocedido en materia de pobreza y hemos retrocedido en materia de acceso a derechos humanos en Venezuela. Para terminar en el minutico que nos queda, ¿es previsible, es posible pensar que esto se convierta en un escenario peor y que el gobierno abiertamente se convierta en algo más autócrata, más totalitario, y que haya más violaciones a los derechos humanos en el futuro en Venezuela? Que esto sea un régimen militar por todas las letras. Nosotros hemos estado muy preocupados en Provea y en el campo de los derechos humanos venezolanos por la tendencia creciente del gobierno nacional, no solo a la criminalización de la protesta social y del ejercicio de derechos, sino por la tendencia hacia la militarización de la sociedad en todos y cada uno de sus estratos. Más del 40% del territorio venezolano forma parte de la zona de seguridad controlada por los militares. Me refiero a la industria petrolera, a la industria eléctrica, a los puertos, a los aeropuertos, a una gran cantidad digamos, servicios básicos indispensables. Y esa militarización, aunada a la presencia de funcionarios o exfuncionarios militares en las gobernaciones, alcaldías y la cantidad de leyes. Perdón, ese 40% se refiere al control directo. A las zonas de seguridad. Porque todo el país técnicamente está controlado por los militares. Claro, claro. Los ministerios también. Claro, hay además un discurso digamos, en la fraseología del presidente de la República y en general de los ministros orientado a la militarización, la unidad cívico-militar, el comando, la batalla, el comando estratégico, ofensivas, toda esa terminología que a nivel periodístico pues perfectamente se analiza. Allí hay una cantidad de mensajes tendientes a la sujeción de la ciudadanía a la bota militar. Esperamos tener esperanzas en este futuro
que no pinta muy bien, ¿no? Sin embargo, tenemos que seguir documentando, tenemos que seguir informando sobre la violación de derechos, porque hay algo que es fundamental en materia de derechos humanos. Las violaciones, los incumplimientos son imprescriptibles. ¿Qué quiere decir eso? Que en cualquier momento los funcionarios que en la realidad, en el día de hoy, están incumpliendo con los derechos humanos, pueden ser juzgados. Eso quiere decir que no van a quedar impunes y nosotros siempre vamos a estar atrás haciendo la recolección de datos para poder tener entonces armado un expediente. Y es muy importante que la ciudadanía denuncie, a pesar de que pueda tener miedo, que se acerque a Provea, que se acerque a las organizaciones donde podemos garantizar su digamos, protección en términos de que recibimos la denuncia y guardamos la confidencialidad del dato. Trabajo enorme, Esperanza. Gracias. Muchas gracias por esta visita, por esta conversación. Es el tipo de cosas que hay que conversar abiertamente para buscarle soluciones. Sí, señor. Muchas gracias por la oportunidad, porque hay que hablar en derechos humanos en Venezuela. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Ha sido un placer poder llevarles esta conversación. Esperamos que haya sido de provecho para entender desde otro punto de vista un país que atraviesa una situación compleja y que necesitará y necesita el concurso de todos para resolverla. Esto es Análisis Venezolano. Ha sido para mí un gusto llevarles esta nueva emisión. Mi nombre es Omar Lugo, mi Twitter, @OmarLugo, disponible para comentarios. Hasta pronto. Quality Engines, elestimulo.com presentó